mundo se mueve con un respaldo económico y financiero, y desde que las personas que están en formación no vean no tengan una visión empresarial, pues será muy difícil de poder llegar a manejar o hacerse cargo o lograr la dirección de alguna de las áreas o servicios, y siendo más ambiciosos de hospitales o centros de investigación, docencia o asistencia, sin esa visión. Otra cosa importante que nos pareció significativa era que si lográbamos esos sistemas de información sería mucho más fácil avanzar en una deficiencia gigante, que vuelvo a resaltar la perspectiva que tiene Marco, y es la investigación netamente disciplinaria, donde no hay unos desarrollos significativos. Nuestros desarrollos van más hacia una perspectiva de salud pública, hacia el área administrativa, hacia el área de epidemiología, pero en el área disciplinaria sí veo una deficiencia bastante grande en la profesión. Ese tema de diagnóstico lo pudimos llevar al tercer encuentro nacional de fisioterapia en la ciudad de Barranquilla en noviembre de 2007. Miren que siempre llevando una articulación entre la WCPT, la asociación o los encuentros internacionales latinoamericanos de profesores de fisioterapia y kinesiología, y a nivel nacional. Luego podemos ver que existe una necesidad histórica sentida por la profesión, que teníamos que poder avanzar al respecto. El trabajo de la Universidad del Rosario viene hace más o menos 15 años, donde conformamos un equipo de profesores que a través del tiempo han venido aproximando a otros profesores jóvenes con una filosofía de generación de recambio importante, de que los jóvenes puedan empezar a montar una posición frente a su formación, y es así como empezamos a escribir y a poder generar ciertos estudios de investigación con las limitaciones que he venido describiendo, y sobre todo a plasmar esto curricularmente. De ese trabajo pues se nos permitió poder avanzar a una modificación de todo el área cognitiva de evaluación del movimiento corporal humano. Eso lo logramos, establecimos un marco epistemológico. Creo que si todo programa no tiene una sólida formación filosófica de su disciplina, pues es muy difícil que logre identificarse o lograr una impronta en un mercado académico, y sobre todo pues en un mercado profesional. Del mismo modo empezaron a surgir una serie de experiencias y producción académica que se ha venido plasmando en diferentes actividades asistenciales, académicas e investigativas, y estamos pues desarrollando, y creo que ha sido un reto muy grande, que apenas es incipiente, porque existe todo un bagaje y una marcada, ¿qué diría yo?, una marcada tendencia cultural que nos ha costado modificar en la red hospitalaria que se denomina MEDERI. Si uno analiza el contexto de cómo fue generada, y nos lo decía la doctora hace un rato, de cómo se generó la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, pues se encuentra que tenemos unas dificultades o unas tendencias o unas necesidades muy congruentes, muy homólogas. Es así como venía una preocupación, y era si la APTA, que regía o dictaba los lineamientos internacionales, se adaptaba fielmente a las condiciones sociales de nuestro país. Entendimos que no era así, que no es una crítica directa a la APTA en su momento, sino que era más bien una necesidad identificada de que ese tipo de modelos no se podían implementar en Colombia porque no respondían a las realidades de salud de nuestra población. Iniciamos modificando la concepción de salud que teníamos por muchos años. Ustedes saben que se movió en el modelo de salud de enfermedad. Entendimos que la salud iba más allá de un fenómeno biológico,
que comprometía a una persona, a un grupo de personas, y que tenía un carácter intersectorial, multifactorial, y que debía visualizarse y estudiarse desde los diferentes constructos sociales. Es así como empezamos a hacer investigación en todo lo que fueron los determinantes sociales de la salud y la promoción de la calidad de vida de los colombianos, y de esta forma constituimos un concepto mucho más amplio de lo que queríamos plasmar en el plan de estudios que teníamos. Como les decía, aquí encuentra homólogo entre la CIF y nuestra necesidad profesional histórica, nacional e internacional, era el lenguaje unificado, de poder hablar el mismo, con los mismos códigos de comunicación. Y de esta forma, si ustedes analizan, y de acuerdo a la charla anterior, pues se dan cuenta que era una necesidad sentida en diferentes esferas, no solo desde el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de otras profesionales. La investigación seguía siendo una dificultad en el mundo para poder medir el impacto y los registros epidemiológicos, administrativos, de gestión en diferentes servicios que tuvieran que ver con la discapacidad. Algo fundamental es que, y lo plasmaban en la charla anterior con mucha claridad, la CIF no nos dice qué medir ni cómo medir, si nosotros tenemos todo un bagaje de evaluación del movimiento corporal humano que nos identifica con claridad qué debemos medir, qué debemos evaluar y cómo debemos hacerlo. Algo que no quiero entrar a repetir porque creo que se expuso ampliamente, fue lo que se entendía desde esta clasificación como funcionamiento y discapacidad. Lo que quiero centrarme es en dos términos que generalmente encuentro erróneos en los ambientes académicos y asistenciales, y tienen que ver básicamente con la capacidad y el desempeño realización. Cuando se hicieron los diferentes borradores de la clasificación internacional, se encontró, siempre venía diferenciada las actividades y la participación, pero en el borrador final se tomó la decisión, yo creo que algo apresurada, de integrarlos porque no se lograba diferenciar hasta dónde iba la actividad y cuándo esa actividad se convertía en una participación. También Betty lo mencionó, todo lo que tenga que ver con la persona necesariamente tiene que ver con capacidad, o sea, con actividad. Cuando yo me refiero a la actividad, me refiero específicamente a la capacidad, y esa capacidad tiene que evaluarse siempre o explorarse siempre sin los aditamentos de ayuda, porque nos determina realmente cuál es el nivel de funcionalidad que tiene la persona. Mientras que si yo hablo de desempeño, realización, ese constructo me indica específicamente qué nivel de participación tiene la persona. Entonces aquí hay también un llamado a no confundir la terminología. Una cosa es la función, otra cosa es la funcionalidad y otra cosa el funcionamiento. Cuando yo me refiero a la función, necesariamente estoy en el primer nivel, que es estructura, función. Toda estructura biológica tiene una función específica. Cuando me refiero a funcionalidad, solo tomo la segunda dimensión, o sea, la dimensión del individuo, de las actividades, de la capacidad. Mientras que si yo me refiero a funcionamiento, necesariamente tengo que hablar de las cuatro dimensiones, que es estructura o cuerpo, actividades o individuo, sociedad, más los factores contextuales. Otra de las cosas con las que, y creo que lo mencionaba en una charla hace 8 días, donde la gente tenía un entusiasmo grandísimo por aprender la clasificación internacional, y les decía, la CIF es una herramienta importante, pero no es la panacea. Ya hay muchas cosas que se critican en el mundo, en la misma literatura científica se identifican debilidades, pero que la Organización Mundial de la Salud ha venido estimulando para que las diferentes profesiones o las personas que asumen su implementación en diferentes escenarios lo manifiesten. Más adelante les voy a mostrar la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, donde hay un link específico para que las personas
que tengan unas dificultades o tengan unos comentarios, pues se puedan ir nutriendo a nivel universal para en un futuro hacer las modificaciones correspondientes.